En esta segunda parte del primer tema, en el que abarcamos desde la prehistoria hasta los reyes católicos, vamos a ver la península ibérica en la Edad Media. Es un tema complejo porque hay que resumir muchísimo en poco tiempo y porque la situación en todo este tiempo es muy cambiante y se nos puede hacer un poco complicado por el exceso de nombres, de fechas y de lugares. Vamos a intentar organizarlo de forma que esto no sea un problema grave y que podamos verlo bien. Lo primero que hay que tener claro es que en la península ibérica durante la Edad Media hay dos grandes zonas, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir a unos mapas que hay un poquito después, aquí. Vamos a ver que durante toda la Edad Media, a partir de la invasión musulmana del año 711, tenemos dos grandes zonas. Una que va a tener distintos nombres en función de su identidad política, ya veremos que irán cambiando, pero que es la zona musulmana y a la que llamamos genéricamente Al-Ándalus. Ahí, como veis, ya veremos incluso anteriormente, la extensión es todavía mayor, pero desde que conquista la península en el año 711, incluso después se ponen a las puertas de Francia, van a dominar una gran parte de la península ibérica que poco a poco Al-Ándalus va a ir perdiendo ante el empuje de los reinos cristianos, como se puede ver en esos mapas en diferentes momentos del siglo XI, XII, XIII, XIV y XV. Como veis, y ahora lo veremos con más detalle, hay una entidad común, unida sobre todo por esa religión musulmana que es Al-Ándalus, y hay otra zona caracterizada a nivel religioso por ser cristiana, que como veis va cambiando bastante y está formada por diferentes entidades políticas que iremos viendo en su momento. Entonces, esta es la gran dificultad quizás del tema, que hay que tener en cuenta que para una mayor o una más fácil comprensión vamos a estudiar aparte, o vamos a estudiar por un lado primero Al-Ándalus y después por otro estudiaremos la evolución de los reinos cristianos, pero que son dos realidades que conviven, muchas veces en enfrentamiento, pero incluso a veces en colaboración. Las relaciones no eran sencillas, pero que son procesos coetáneos. Lo que pasa es que lo vemos por separado. Entonces es muy importante que lo vamos a hacer con algún ejercicio y demás, pero que no volviéndonos locos con las fechas, pero sí que ubiquemos más o menos en cada momento lo que está ocurriendo en la zona musulmana y lo que está ocurriendo en la zona cristiana. Y ya veréis que en la zona cristiana además pues hay diferencias entre unos reinos y otros. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por Al-Ándalus. Como decía, aquí lo podemos ver. Al-Ándalus, la parte que conquistan los musulmanes, llega a comprender en el siglo VIII prácticamente toda la península, a excepción de la franja norte. De hecho, los musulmanes, aquí veis, en su momento máximo expansión, en el año 732, invaden incluso zonas de la actual Francia, aunque son derrotados en la batalla de Poitiers por los francos, que a partir de ahí se quedarán solo en la península, y ya vemos que con una evolución en la que, o en este caso una involución en la que irán perdiendo territorio. Primera cosa a tener clara, llamamos Al-Ándalus, como viene ahí, a todo el territorio ocupado por los musulmanes en la península ibérica, desde el año 711 hasta 1492. Obviamente este territorio va a cambiar, primero será más, en el siglo VIII, y paulatinamente hasta llegar a perder en 1492 lo último que les quedaba, que es el reino de Granada. Hemos hecho referencia a la religión. Al-Ándalus pues estaba dominado por la religión musulmana, la religión islámica, que es una religión que surge en el siglo VII en la zona de Arabia Saudí, entre Medina y la Meca. Tiene como profeta a Mahoma, la religión monoteísta, cuyo dios sería Alá, y el libro sagrado es el Corán. El Islam o el Imperio Islámico va a conocer, como veis, una expansión rapidísima y muy grande. En menos de 100 años van a abarcar todo ese territorio que estáis viendo ahí, que iría prácticamente pues desde a las puertas de la India, lo que hoy sería Kabul, Mansur sería Afganistán, toda Persia, todo Oriente Próximo, Arabia Saudí, toda la costa norte africana y la península ibérica.
De hecho, su expansión quedará frenada por los bizantinos, por el Imperio bizantino y por los francos en Europa. En la península ibérica, bueno, su llegada supone la derrota de los visigodos, aprovechan la propia debilidad del reino visigodo, que estaba en permanente disputa interna, y a partir del 711, después de la batalla de Guadalete, Tarik iniciará la conquista de la península ibérica, que se completa prácticamente, excepto la franja norte, en apenas 4 o 5 años. Esta rapidez se entiende por la debilidad del propio reino visigodo y después por la capacidad de los musulmanes de llegar a acuerdos, sobre todo con la nobleza visigoda, en algunas ciudades. Intentarán, como decimos, penetrar también en Europa, pero en el año 732 son derrotados por los francos en la batalla de Poitiers. Hay, como veis, muchísimas etapas, podemos señalar muchas etapas en la evolución política de Al-Ándalus. Aquí lo hemos dividido en dos grandes tramos, los primeros 3 siglos de expansión y esplendor, y a partir de ahí crisis y repliegue y pérdida de territorio. Vamos a ir viendo esas distintas etapas. La primera gran etapa de 3 siglos, que sería la de expansión y esplendor, que estaría compuesta por la época del Emirato dependiente, cuando dependen políticamente, son todavía poco más que una provincia del imperio en Bagdad. Después, un Emirato independiente, políticamente se convierte en una entidad diferente al resto del imperio musulmán, pero religiosamente sí siguen dependiendo del califa, el califa de Bagdad y después de Damasco. Y la etapa de máxima expansión, o no expansión, pero sí de mayor poder político y religioso, será la fundación del Califato de Córdoba en el 929, que durará prácticamente un siglo y donde Al-Ándalus se convierte en una entidad independiente tanto a nivel político como religioso, ¿vale? Aquí tenéis algunos de los elementos fundamentales, algunos de los nombres. Abderramán II será el gran califa de la época del Emirato Independiente y Abderramán III, no era su hijo, no, hubo varios por medio, será el creador del Califato de Córdoba. Él y su sucesor, Alquem II, llevarán el Califato de Córdoba a su máxima esplendor. Sin embargo, apenas 100 años después de la creación del califato, se produce el inicio de la crisis de Al-Ándalus. Habrá disputas internas, problemas internos que provocarán la división de este califato en los llamados reinos de Taifa. ¿Qué son los reinos de Taifa? Pues como explicamos, aquí los reinos de Taifa son una especie de provincia, de zonas en las que cada gobernador se convierte en, bueno, una especie de reyezuelo de esa zona, y lo que contribuye a esto es a debilitar Al-Ándalus. En vez de una gran entidad como era el califato, son pequeños reinos de Taifa. Los reinos de Taifa se irán alternando con la invasión de dos pueblos que vienen del norte del norte de África, los almorávides y después los almohades. Ahí veis un poco la cronología. Después de la derrota de los almohades habrá unos terceros reinos de Taifa, y finalmente la expansión cristiana provocará que solo quede el reino nazarí de Granada, compuesto aproximadamente por las actuales Málaga, Granada y Almería, un poquito más, que durará hasta 1492, pero ya de una forma mucho más debilitada, siendo incluso el reino nazarí de Granada un reino paria, es decir, un reino que paga impuestos al reino de Castilla, no de Castillo, como veis, es una errata. Aquí tenéis un poco esa evolución que hemos visto al principio, o ese retroceso de Al-Ándalus, como va perdiendo territorio ante el empuje de los reinos cristianos. Esto no será algo continuo. A veces los reinos cristianos emprenden campañas y avanzan bastante, otras veces tienen
enfrentamientos entre ellos, guerras civiles, la cosa se estabiliza, o llegan almohades y almorávides y frenan un poco esa expansión, pero desde una visión a largo plazo se ve perfectamente esa expansión de los reinos cristianos hacia el sur y cómo Al-Ándalus se va quedando cada vez con menos territorio hasta acabar teniendo solo aquí el reino de Granada. Al-Ándalus era una economía muy desarrollada, si la comparamos con la de los visigodos, muchísimo más desarrollada, que establece lazos comerciales con Europa y por supuesto con el resto del mundo musulmán en el Mediterráneo. Será una economía de base agraria. Los musulmanes desarrollan muchísimo el regadío. Hasta hace muy poco tiempo en esta zona en Andalucía hemos mantenido algunas de sus invenciones, como por ejemplo las acequias para transportar el agua. Introducen nuevos cultivos, el algodón, el arroz, la naranja y el azúcar. Pero pese a que la economía de base agraria son una civilización urbana, con ciudades desarrolladas bastante grande. Córdoba es difícil saberlo, hay gente que dice que llegó a 500.000 habitantes, otros hablan de 300.000, pero bueno, en cualquier caso era una ciudad enorme, de las ciudades más grandes del mundo en su época, y si la comparamos con la zona cristiana, donde León tendría como mucho 5.000 habitantes, cuando Córdoba tenía esta cantidad, pues vemos que las ciudades musulmanas eran muy grandes, desarrolladas, centros de actividad económica, política y religiosa, donde, por ejemplo, pues se establecían todas las relaciones comerciales, había también artesanía, pues cuero, orfebrería y trabajo en cobre. Para el comercio musulmán fue clave pues, la unidad monetaria, igual que hoy el euro facilita mucho, y aparte de otras leyes, pero el euro facilita mucho el comercio dentro de Europa, pues dentro del mundo musulmán todos tenían prácticamente la misma moneda, el dinar y el dirham, y eso favorecía bastante el comercio. En cuanto a la sociedad, pues bueno, era una sociedad que más o menos toleraba a todos sus pobladores, pero en los que había una diferencia muy evidente. La primera gran diferencia entre conquistadores, los que habían llegado de fuera, y peninsulares, los que ya vivían aquí. Conquistadores, pues era un grupo pequeño, pero obviamente era el que poseía la mayoría de la riqueza y el poder político, especialmente los árabes, que se quedaron con el poder político y la riqueza de las principales zonas de Andalucía, el Valle del Guadalquivir y de zonas como Zaragoza. También entre los conquistadores estaban los bereberes, son tribus nómadas del norte de África que formaron parte del ejército conquistador, pero que recibieron peores tierras. También vinieron con esclavos eslavos, los musulmanes. En cuanto a los peninsulares, pues bueno, su situación era mejor o peor en función de su religión. Hubo muchos peninsulares que eran cristianos, pero que por conveniencia, obviamente, en la mayoría de los casos se convirtieron al Islam. A eso se les llamaba muladíes. Los que no eran musulmanes, los que no se habían convertido al Islam, se les llamaba en general dimníes. Estaban los judíos, con los que había relaciones comerciales y demás con los musulmanes, pero que tenían que pagar una serie de impuestos, los que no eran musulmanes, y estaban los mozárabes, que eran cristianos, que seguían en territorio musulmán, pero mantenían su religión. Tolerancia, se ha hablado mucho de la convivencia de estos grupos y demás. Hombre, había cierta tolerancia, pero bueno, dependía de la época, sobre todo al final, sobre todo con almohades y almorávides, esta tolerancia no era tan evidente. Obviamente estaban discriminados con respecto a los que sí eran musulmanes. Por último, hay que destacar el legado cultural y artístico andalusí, muy muy importante, una civilización muy desarrollada culturalmente, que había tenido lazos con culturas de Extremo Oriente y que aportó elementos culturales de ella. Seguramente el más importante es la numeración. Los números que usamos no son los romanos, son los números arábigos. E incluso ejercieron de puente para dar a conocer el pensamiento grecolatino, sobre todo Aristóteles, que muchos de sus obras se habían perdido en el mundo occidental, pero no así en el mundo musulmán, y en este caso intelectuales como Averroes pues los tradujeron y lo introdujeron en el pensamiento occidental. El propio Averroes
filósofo del que vemos ahí una estatua, o Maimónides, serían grandes intelectuales de esta época. En cuanto al arte, pues bueno, el arte andalusí podemos verlo en importantes manifestaciones en Andalucía, pues como esta, por ejemplo, Torre del Oro, Mezquita de Córdoba y Patio de los Arrayanes en la Alhambra. Era un tipo de arte que aportaba elementos novedosos y también aprovechaba lo otro anterior. El arco de herradura sería una parte del legado hispano-visigodo que aprovechan los musulmanes, y que destacó sobre todo por su arquitectura, donde no utilizaba elementos de demasiada calidad, pero sí tenía mucho cuidado, mucho gusto por la decoración, por el uso de vegetación, de agua, de decoración que aportaba mayor vistosidad.